Después de que mi hijo se enfermó, el médico me dijo que su cuerpo era especial y que los medicamentos comunes no podían curarlo del todo. Solo un nuevo tratamiento experimental tenía efectos positivos en niños como él. Pero lamentablemente ese medicamento está bajo control de venta y me preguntaron si conocía a alguien dentro de la farmacéutica. Respondí que no. Pero el jefe sí conocía a alguien. Así que marqué el número de Carter, al que no llamaba desde hacía 5 años. Cuando contestó, su voz temblaba. ¿Hermano? Dije. Soy yo, Carter. Tu hijo está enfermo. Del otro lado colgó de inmediato. El médico me miró y dijo. Por su altura, pensé que usted era un alfa. Sonreí con amargura y le respondí. Sí, en su momento su padre y yo también lo creíamos. No. Cuando llevé a Dylan al hospital. Justo vi una noticia en el teléfono. Carter, al anunciar que el nuevo medicamento estaría pronto en el mercado, también comunicó que se sometería a una cirugía para eliminar sus glándulas de forma permanente. Dylan sacó su cabecita de mi abrigo, con sus ojos grandes abiertos, y me preguntó. Papá, ¿ese no es el tío? ¿Por qué anuncia algo así? ¿Ya no quiere tener hijos? En ese momento, tenía las manos en el volante y la voz de Carter, que no escuchaba desde hacía años, me había dejado con la boca seca. Tardé un poco en calmarme y le respondí a Dylan. Sí, es tu tío. Y hacerse esa operación es un deseo que él ha tenido desde pequeño. Dylan, tu tío, siempre fue diferente a los demás. 2. Casi nunca le hablaba a Dylan sobre Carter. Al igual que tampoco mucha gente sabe que yo fui adoptado. Pero Dylan siempre ha sido un niño muy inteligente. Cuando me fui de aquella casa, lo único que me llevé fue una foto de Carter y mía. Detrás, estaba la letra de Carter. En ese entonces, a Carter no le gustaba cómo salía en la foto, decía que lo hacía ver más bajo, así que escribió con garabatos exagerados. Algún día seré más alto que tú. Y debajo, su firma escrita con mucho cuidado, trazo por trazo. Dylan nunca me preguntó por esa foto, pero se la grabó en la memoria. Por eso, al ver a Carter ahora, me preguntó si era su tío. Pero llamarlo tío no era del todo correcto. Y tampoco podía decirle directamente que ese era su otro padre. 3. Fui adoptado por el abuelo de Carter. Como teníamos edades similares, cuando tenía 13 o 14 años me enviaron a vivir con Carter para que fuera su compañero. En esa época, Carter ya estaba en plena guerra con su abuelo. Así que cuando llegué, me hizo pasar por todo tipo de cosas. Todavía no tenía esa presencia tan dominante de después, era un año menor que yo y seguía siendo, en el fondo, un chico que no era malo por naturaleza. Yo, por otro lado, tampoco era alguien que siguiera las reglas al pie de la letra. Una vez Carter me encerró en el aula, y de puro enojo, terminé haciendo mi tarea y la suya también. Otra vez mandó a unos matones a acorralarme, pero cuando llegó todo altivo, me encontró pisándole la cabeza a uno de ellos. Le di una palmada y le dije. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir? El tipo, con la cabeza entre los brazos, me llamó hermano. Carter me dejó bajo la lluvia, cerrado afuera de la casa, y yo trepé por la ventana hasta el segundo piso. Me senté a tomar café mientras él, con paraguas en mano, me buscaba dando vueltas. Extraño esos días. Aún no me tenía completamente bajo su control. Nuestra relación empezó a mejorar más o menos cuando Carter cumplió 17. Ese año, para su cumpleaños, volvimos a la antigua casa en la ladera de la montaña y tuvo una gran pelea con su abuelo. Llovía muchísimo ese día. Carter salió corriendo montaña abajo. Yo me quedé un rato frente a la chimenea, dudando, hasta que por primera vez desobedecí al abuelo y salí por la ventana. Al final encontraron a Carter, pero a mí no. Cuando Carter supo eso, se asustó muchísimo. Me encontraron inconsciente y me llevaron de vuelta, estuve con fiebre 2 días enteros. Recuerdo que la noche en que me recuperé, Carter entró de golpe en mi habitación. Hunter.
Me miró durante un buen rato, hasta que con los ojos rojos me dijo: «Lo siento». Pero enseguida intentó justificarse. «¿Eres tonto o qué? ¿No sabes hacer de todo? ¿Acaso no sabías que una lluvia así podía provocar un derrumbe? ¿Por qué bajaste?» Yo estaba sentado en la cama, lo pensé un momento y le contesté: «¿Podrías salir un segundo? Justo me estaba cambiando el pantalón cuando entraste y no alcancé a ponerme el nuevo. Ahora mismo estoy desnudo y es bastante incómodo». Carter se enfadó tanto que le rechinaban los dientes. Se dio media vuelta con la cara roja y se fue. Desde ese día, todos supieron que Carter no le hacía caso a nadie. Excepto a mí. 4. En esa época, después de las clases, Carter solía esperarme en la puerta del aula. Cuando jugaba al baloncesto, ignoraba a toda la gente que le llevaba toallas o agua, y se acercaba a mí gritando: «Hunter, ¿dónde quieres que me seque el sudor?». Y sin decir más, pegaba su frente sudada a mi cara. Luego se alejaba riéndose, con aire triunfante, y volvía a jugar. En la preparatoria, ya tenía una moto impresionante. Cada vez que alguien quería coquetearle o pedirle un aventón, él aparcaba justo frente a la entrada del colegio y me llamaba como loco. «Vámonos ya». «Me da igual, sal ahora mismo». «En este instante, Hunter, rápido». «Hunter, Hunter. Si no corres, voy a seguir gritando tu nombre». En Año Nuevo, fuimos a ver los fuegos artificiales en la plaza. Yo estaba embobado mirando a una pareja besarse en el puente, y cuando me di vuelta, Carter me sujetó la cabeza y me plantó un beso. «¿Qué tanto miras? ¿Qué tiene de especial? ¿Acaso besa mejor que yo?». Más adelante, un día en el camino a la escuela, lo detuve y le dije: «Carter, esto no puede seguir. Siempre te metes en mi cama por la noche a besarme y tocarme, y luego tengo sueños rarísimos donde caigo en una pila de pulpos». Carter, seguidamente rojo como un tomate, me sujetó la cabeza y murmuró: «Atrévete a decir que no te gusta. La próxima vez, ven tú solito a mi cama y déjame besarte y tocarte todo lo que quiera». Una vez incluso compró un par de anillos de pareja. Pero como no quería usarlos en los dedos, compró 2 collares y me obligó a colgarme uno. Así, cada tanto se acercaba a mi cuello, fingiendo casualidad, para verificar que lo siguiera usando. Eso sí, casi nunca me llamaba hermano. Siempre era Hunter una y otra vez. En realidad, ya en ese entonces me daba cuenta de que Carter tenía ciertas rarezas. Por ejemplo, en la secundaria ya había pasado por la diferenciación y era un alfa. Además, por ser de buena familia, tenía buena apariencia, habilidades y un estatus social envidiable. Con semejantes cualidades, obviamente era muy popular. Pero odiaba que los demás se le acercaran. Especialmente los omega. Los otros chicos alfa solían alardear de sus feromonas como símbolo de calidad genética. Pero Carter no. Él detestaba todo eso. Yo tenía una idea del porqué, pero nunca lo decía. Hasta ahora he logrado sobrevivir porque siempre he sido impredecible y porque jamás cuento nada. Carter no solo evitaba a los omega, también odiaba que yo tuviera omega cerca. Yo también era un alfa, y en ese entonces, no tenía nada que envidiarle. Siempre había un montón de omegas a mi alrededor. Por eso, al principio, cuando salía los fines de semana con compañeros, al volver Carter me arrancaba la bufanda y olfateaba desesperado para ver si llevaba encima feromonas ajenas. Como alfa, oler las feromonas de otro alfa no es precisamente agradable. Los de la misma clase se repelen entre sí, el simple contacto genera incomodidad y tensión. Pero eso era lo que Carter más hacía en esa época. A veces pienso que, de no haber sido por esas conductas tan extrañas, probablemente nunca habría creído que sentía algo por mí. Y quizás, no habría terminado siendo su forma favorita de desahogarse en la cama. 5. La primera vez que Carter me llamó hermano, en serio, fue cuando entró en periodo de sensibilidad. Esa mañana abrí la puerta de su habitación y lo vi encogido en el suelo, ardiendo en fiebre, sin mucha lucidez.
Supe de inmediato que era su fase de sensibilidad, así que me di la vuelta para ir a buscarle un supresor. Pero de pronto me agarró del tobillo. Hermano, no te vayas, por favor. Me agaché frente a él. Toda la habitación estaba impregnada de sus feromonas, era asfixiante. Mi cuerpo me pedía a gritos que saliera de ahí. Pero no podía moverme. Vi sus dedos aferrándose a mi tobillo con tanta fuerza que casi se le marcaban las venas, pero sin llegar a apretarme. Tenía miedo de lastimarme. Así que me agaché, lo levanté en brazos y lo lancé a la cama. Luego me acosté junto a él. Apenas lo hice, Carter se lanzó sobre mí, arrancándome la camisa. Hundió la cara en mi cuello y empezó a aspirar mis feromonas con desesperación. ¿Le hacía bien? Seguro que no. Yo no era su cura, era todo lo contrario. Pero aún así, entre el enojo y la necesidad, seguía oliéndome. Hunter, ¿por qué me siento peor? Le acaricié la cabeza y me reí. Tú quisiste hacerlo. Ahora hueles y te enfadas. Intenté levantarme para buscarle el supresor, pero me volvió a jalar a la cama. Y comenzó a besarme, sujetándome con fuerza. Durante todo ese rato, Carter tenía el ceño fruncido. Pero no dejaba de excitarse más y más. 6. En medio de ese caos, logré inyectarle el supresor. Cuando por fin se calmó, quise volver a mi cuarto, pero él me detuvo. Dormimos juntos hasta la mañana siguiente. Y nos descubrió la gente del viejo. Me mandaron de vuelta a casa. Carter no estaba nada contento. Para entonces, ya tenía algo de poder como para plantar cara a su abuelo. Se paró en la puerta, impidiéndome salir. Así que me le acerqué y le susurré. ¿No te gustaría tener un espía en la mansión? ¿No crees que soy perfecto para el papel? Tranquilo, siempre estaré de tu lado. Al final, Carter me dejó ir. Pero justo antes de subir al coche, cambié de opinión. Le dije al mayordomo. ¿Puede esperarme un momento? Corrí de vuelta a la casita donde vivíamos, y desde la ventana del segundo piso, encontré a Carter. Me acerqué con los brazos abiertos y le dije. Carter, ¿puedes darme un abrazo? Fue la primera vez que vi esa mirada en sus ojos. Una mezcla de sarcasmo y resentimiento. Me respondió. Hunter, no olvides quién eres. 7. Esa frase se me quedó grabada hasta el final. Después de irme, me prometí a mí mismo que no volvería a ver a Carter a menos que fuera cuestión de vida o muerte. Pero ahora, una vez más, he roto mi promesa. La salud de Dylan iba empeorando. Él no nació por medios convencionales, sino que vino al mundo a través de un omega que no completó del todo su segunda diferenciación. Su constitución siempre fue muy especial. Desde pequeño lo vieron muchos médicos, y todos decían lo mismo, ese niño no era como los demás. Nos advirtieron que estuviéramos preparados mentalmente, porque no se podía asegurar cuántos años viviría. Así que le dije a Dylan con una sonrisa. ¿Ves? Te dije que no eras igual a los demás. Ellos tardan años en regresar al mundo de los ángeles, pero tú podrías volver en cualquier momento. Dylan me miró un rato y luego puso los ojos en blanco. Era realmente listo, igualito a Carter. Pero ese día, después de estar simplemente regando las plantas en el jardín y mojarse un poco, empezó a temblar y le subió una fiebre que no bajaba. Asustado, lo llevé de hospital en hospital. Ninguno se atrevía a atenderlo, hasta que finalmente un médico aceptó hacerle una revisión completa. Tengo una información que aún no ha sido divulgada, dijo el médico. Hay un medicamento especializado, desarrollado justamente para niños con esta condición. Pero está muy restringido. Si conoces a alguien dentro del sistema, podrías intentar conseguir una dosis. Mire a Dylan, con manos temblorosas, saqué mi teléfono. Qué coincidencia, no conocía a ningún empleado, pero sí al dueño. No esperaba que Carter conservara el mismo número tras 5 años. Pensé que alguien de su nivel tendría un teléfono imposible de contactar.
Pero solo tardó unos segundos en contestar. Del otro lado no se oía nada. Yo también guardé silencio unos instantes, luego forcé una sonrisa. ¿Te sorprende, Carter? Adivina quién soy. Escuché un ruido extraño, como si algo se hubiera caído. Y luego, su voz, fría como el hielo. Hunter. No lo preguntó. Lo afirmó. Un nudo de emociones me apretó el pecho. Apenas podía mantenerme en pie, pero seguí sonriendo. Carter, lo siento. Primero, por contactarte sin avisar. Segundo, por decirte que, tengo un hijo tuyo. Y que está en peligro. La llamada se cortó de inmediato. Me encogí de hombros con una sonrisa forzada. Tal como esperaba. El médico me observó. Dylan también. Lo siento, dije. Su padre debe estar muy ocupado. El doctor me miró de arriba abajo. Señor, con su estatura y esa mirada, pensé que usted era un alfa. Sí, respondí con una sonrisa amarga. En su momento, su padre y yo también lo creíamos. 8. Apenas salí del hospital con Dylan en brazos, lo vi. Carter estaba allí, esperándonos. ¿Tío? Preguntó Dylan, con alegría en su pequeña voz. Carter se acercó. Ya no era el joven de la misma estatura que yo en las fotos antiguas. Ahora era más alto, más imponente. Vestía un traje negro, y detrás de él venía todo un séquito. Su sola presencia imponía. Alzó una ceja y preguntó. ¿No dijiste que era mi hijo? ¿Por qué me llama tío? No sabía qué pensar de su expresión. Pero igual tenía que entregarle a Dylan. Tenía miedo, miedo de que esa fuera la última vez que lo viera, miedo de que Carter hiciera algo que nunca podría perdonarle. Pero no tenía opción. Solo podía apostar a que, después de todos estos años obedeciéndolo, tal vez Carter tuviera un poco de compasión y dejara vivir a mi hijo. Cuando regresé con él a su casa, me llevó directamente al dormitorio. No me resistí. Carter cerró la puerta y el ambiente se llenó de su presencia. ¡Qué coincidencia, justo en tu periodo sensible! Dije, bromeando como podía mientras me temblaban las piernas. No es coincidencia, respondió Carter. Me puse una inyección antes de verte. Empecé a desabotonar mi camisa. ¿A esto hemos llegado? ¿Acaso no sabes que ya no hace falta forzar nada conmigo? Siempre he sido obediente. Pero esta vez, Carter no se lanzó como solía hacerlo. No sé qué estaba conteniendo dentro de sí. Solo vino hacia mí y me agarró la muñeca. ¿Vas a huir otra vez? Preguntó. Me presionaba con su esencia, como si quisiera hacerme rendir. Pero no dio un solo paso más hacia la intimidad. ¿Vas a correr de nuevo, Hunter? Repitió. 9. Los feromonas me tenían algo descompuesto. Y eran las de Carter. Se supone que cuando un omega está completamente marcado por un alfa, salvo que se le retiren las glándulas, es casi imposible que se aleje de quien lo marcó. Por suerte, mi segunda diferenciación no fue del todo exitosa, así que los efectos no me afectan tanto como a otros omegas. Aún así, estos 5 años han sido un suplicio. En mis peores momentos, incluso pensé en operarme y acabar con todo. Pero tengo esa mala costumbre de olvidar el dolor una vez pasa. Terminaba mi ciclo, y volvía a vivir como si nada, olvidando todo lo que juré mientras sufría. Aproveché un descuido de Carter y respiré suavemente sus feromonas. No sé por qué, pero me invadió una sensación de tristeza. Tal vez era simplemente un instinto de apego del omega hacia su alfa. Aunque yo lo justificaba de otra manera más simple. Me marcaste, así que deberías hacerte responsable, ¿no? Carter. Carter. Además, te amé tanto. Lo miré a los ojos. Y en ese cruce de miradas, vi cómo en sus pupilas se dibujaba una leve sonrisa. Si te dijera que quiero irme, pero llevarte conmigo, ¿te alegrarías un poco?
Carter se quedó en blanco por un momento. Luego soltó una risa, algo frustrada. Se sentó con los brazos cruzados, y una expresión tan seria que casi se podía exprimir agua de ella. Hunter, han pasado 5 años, y sigues siendo el mismo desastre. La intensidad de sus feromonas llenaba la habitación. Ahora mando yo, dijo. Y luego, casi como hablándose a sí mismo, añadió. Aunque, claro, ni quien mande puede retenerte. Temía que empezara a reprochar cosas del pasado. Sería una larga historia que nos tomaría toda la noche. Tal vez él aguantaría, pero yo no. Era la primera vez en 5 años que sentía sus feromonas tan cerca. Ya no me quedaba mucha fuerza. Me acerqué, derrotado, y me senté en la alfombra frente a sus pies. Oye, Carter, ¿de verdad no quieres hacer nada? Carter me lanzó una mirada. Su paciencia se agotó. Se levantó, me tomó del cuello de la camisa y me empujó hacia la cama. Mientras se inclinaba hacia mi cuello, dijo entre dientes. Hunter, tú fuiste quien lo pidió. Yo asentía una y otra vez. Sí, fui yo. Hasta fui yo quien te ayudó con la ropa, quien te besó primero, quien. Bueno, ¿hoy no vas a usar la corbata? No terminé la frase cuando Carter ya me había callado con un beso. Solté una risa sarcástica en mi cabeza. 5 años después, y seguimos igual de desastrosos. 10. Carter siempre fue quien tomaba la iniciativa en nuestra relación, a veces incluso demasiado. Pero al principio, era terco como él solo y nunca decía lo que sentía. Así fue cuando nos besamos por primera vez. También cuando establecimos que, aunque no fuéramos pareja formal, íbamos a respetar todas las reglas como si lo fuéramos. Incluso ahora, después de tanto tiempo, sigue igual de testarudo. Recuerdo ese primer beso. Carter estaba jugando billar con unos amigos. Uno de ellos, un alfa, quería impresionar a un beta que trabajaba en el local. Así que propusieron que quien perdiera debía besar a alguien que le gustara. Yo no estaba preocupado. Carter jugaba bien, era casi invencible. Quien sí me preocupaba era yo. No era malo, pero si me tocaba jugar contra él, seguro perdía. ¿Y a quién iba a besar? Ningún omega en la sala me llamaba la atención. Mientras yo calculaba trayectorias, Carter, en su primer tiro, metió la bola 8. Todos se quedaron en shock. La sala quedó en silencio. Carter era el más respetado del grupo, y todos pensaban en cómo salvar la situación sin hacerlo quedar mal. Pero Carter dejó su taco a un lado y se acercó a mí. Perdí, dijo. Asentí. Sí, según las reglas, pero no pasa nada, la próxima ronda te va mejor. Le susurré. Si quieres, hago trampa por ti y repetimos la partida. Carter me miró fijamente, cruzado de brazos, con los dientes apretados. Hunter, te dije que perdí. Su voz fue tan fuerte que todos la escucharon. Lo miré confundido, y él, con una ceja levantada, me preguntó. Entonces dime, ¿a quién quieres que bese? Más confundido aún, respondí. ¿A mí? Y Carter sonrió. Como fuegos artificiales en la noche. Frío y brillante a la vez. Tú lo dijiste. Y tirando de mí, me besó frente a todos, entre suspiros y caras de asombro. 11. Aquel alfa nunca logró seducir al beta. Yo ya sabía que ese tipo tenía mala fama. Así que cuando intentó hacer algo esa misma noche, me adelanté y saqué al beta del lugar. Volvía tarareando una canción, aliviado. Y ahí estaba Carter, esperándome apoyado en la pared. Hunter, qué habilidad la tuya. Corrí a taparle la boca. SHH. Como lo digas en voz alta, tendré que ir a golpear a ese alfa. Carter me miraba con una expresión de admiración. Ahí entendí que, a pesar de mi rebeldía, le gustaba mi forma de ser. Aunque también dijo. ¿Tendrás que darme algo a cambio? Necesito pruebas de que no te interesa ese beta. Carter se tocaba los labios.
Y yo, de pronto, tuve una idea. A partir de ahora, puedes pedirme un beso cuando quieras. La sonrisa de Carter fue incontrolable. Hunter, lo dijiste tú. Pero si tú también quieres, no me voy a negar. Y así, volvimos caminando tomados de la mano. Solo que esta vez, el que tarareaba era él. 12. Supuse que esta vez sería más o menos igual que antes. El periodo de sensibilidad de Carter influía en mi celo. Luego, después de una vez, esa persona desapareció de repente, dejándome sufrir solo poco a poco. Más tarde no dudé en irme, en parte por esta razón. No creo que un alfa que realmente ame a su omega lo dejaría sufrir repetidamente durante el celo. Así que, al despertar al día siguiente, vi a Carter vistiéndose. Y solo le pregunté de manera cautelosa. Dylan sigue vivo, ¿verdad? Carter se volvió y me sonrió con sarcasmo. Entonces, si no fuera por ese niño, ¿pensarías que estoy muerto? ¿No vendrías a buscarme hasta que realmente esté enterrado? Me sorprendió y no supe qué responder. No podía decir que no era tan cruel, que en realidad planeaba volver antes de que él muriera. Carter se enojó más, se acercó y me sujetó la mandíbula. Pero ya que estás en mis manos, debes estar preparado. Solo pude asentir, no había mejor respuesta. Pero no perdía la esperanza, él terminó de ponerse la camisa y vino con la corbata en la mano. Lo miré, él frunció el ceño mirando la corbata. Entonces entendí y comencé a ayudarlo a hacer el nudo. Cuando casi terminaba, volví a preguntar. Dylan está mejor, ¿no? Carter respondió con un ¿No confías en el medicamento? Al recibir su respuesta, me tranquilicé un poco y hablé rápido. No me preocupa eso, me preocupa más a ti. Hablé demasiado rápido y enseguida me callé, sin evitar que Carter se molestara. Su expresión era más sombría que nunca. ¿Crees que haría algo contra nuestro hijo? Mi corazón latió fuerte con esas palabras, nuestro hijo. Y bajé la mirada por su furia. No, dije serio, no pienso eso. Carter me miró y de repente levantó la mano. Pensé que me iba a golpear, así que cerré los ojos y esperé. Pero solo puso la mano en mi rostro. Dijo. Hunter, antes cometí muchos errores. Le levanté la mirada y él añadió. ¿Puedes dejar de enojarte, por favor? 13. Claro que no iba a imaginar cosas raras por esa frase inesperada. Carter es alguien duro desde niño, duro consigo mismo y con los demás. Sé por qué odia a los Omega. Sus padres eran una pareja perfecta AO. No solo por la compatibilidad del aroma, sino también por su estatus y carácter, una pareja única. Pero su padre se suicidó joven por la mala relación con el abuelo. Esa forma de rebelarse fue terrible. Al principio no entendía cómo alguien podía pelear tanto con su propio padre. Hasta que supe cómo el abuelo trataba a Carter. Hay padres que aman a sus hijos, hiriéndolos. La única forma en que él demostraba amor era cortando su carne, pisoteando su vida. Para convertirlo en su hijo favorito, el más obediente. El padre de Carter no soportó eso y se quitó la vida. Carter no se había recuperado de la pérdida cuando su madre murió también por duelo. Era muy pequeño y por eso odiaba al abuelo. Pero al perder a ambos padres, parte de su rencor se volvió contra su madre. No le importaba que ella amara mucho al padre. Solo odiaba que, cuando ella sufría la vida o la muerte, nunca miraba hacia atrás para ver al hijo abandonado 2 veces. ¿Para ti soy tan insignificante? El terco cree que su madre era débil y sentimental porque era una omega frágil. Por eso no podía aceptar que su futura pareja también fuera un omega tan blando. Él fue muy pobre desde pequeño, perdió a su familia tan joven. Y el único que quedó fue el enemigo de su padre, con quien no podía perdonar ni olvidar. Por eso no permitiría que su hijo enfrentara un destino así algún día. Eso sería demasiado cruel, si un padre abandona a su hijo tan fácilmente, ¿para qué tenerlo? Mejor no tenerlo.
Así que sé que Carter en el amor es testarudo y extremo, desafiando la genética normal. Y alguien así no puede ablandarse con nadie. Entonces, cuando él se fue, empecé a vagar por toda la villa, buscando todo lo que tuviera su aroma. Lo junté en el dormitorio, hice un refugio. Y con un grito me lancé a comenzar este celo a duras penas. 14. Pero no esperaba que Carter regresara al mediodía. Cuando estaba encerrado en la vieja casa esperando que viniera a estar conmigo, nunca supe que tenía la costumbre de irse y volver. En ese momento, yo empezaba a perder un poco la claridad mental. No me atrevía a usar mucho su aroma, así que solo me puse una camisa suya. Caminaba desordenadamente por toda la habitación. Cuando Carter abrió la puerta y me vio así, se sorprendió. Hunter, ¿qué estás haciendo? El celo me tenía la cara roja, y me olvidé por completo de que mis piernas estaban desnudas. Sacudí la manga de su camisa y acerqué mi nariz a su cuello para olerlo. Carter se acercó paso a paso, cerró la puerta, y su tono de voz era extraño. Bajó la voz, pero me preguntó sorprendido. Hunter, ¿estás enfermo? Negué con la cabeza, mirándolo confundido. No, ¿acaso olvidaste que ahora dependo de ti? Solo con tu aroma me siento un poco mejor. Me quedan varios días de esto. ¿Viniste aquí solo para verme sufrir con el celo? Quizá pregunté tan casualmente, como si le preguntara si ya comió hoy, sin cambiar el tono. Carter de repente me agarró la muñeca con incredulidad. ¿Quieres decir que tú sufres el celo igual que un omega y que has pasado así todos estos años? Me reí y me acerqué para oler su aroma. Luego, rodeando su cuello, le sonreí satisfecha. No siempre ha sido así. Odias que los omega se te peguen, así que solo puedo ser marcada una vez, el resto lo tengo que aguantar sola. Los ojos de Carter se pusieron rojos. Hace muchos años que no lo veía así. Impulsada por un amor incontrolable hacia él, acaricié su rostro y le susurré para calmarlo. ¿Qué pasa? No estés triste, tu hermano siempre está contigo. Entonces Carter me levantó en brazos, me lanzó sobre la cama. Las cortinas se cerraron solas, y aunque su movimiento era urgente, era suave. Mientras se quitaba la ropa y me besaba para tranquilizarme. Su aroma me envolvía y no pude evitar temblar. Entre recuerdos fragmentados, vi que Carter me abrazaba fuerte con el brazo. Nunca había sido así, acostarse no era una lucha, ni un acto de rebeldía. Parecía que solo lo hacía por mí, para que no sufriera tanto. Desperté en sus brazos, al moverme, él se levantó. ¿Te sientes mejor? Liberó más aroma. ¿Así te sientes un poco más cómoda? En realidad ya estaba mucho mejor, así que le dije con voz ronca. Pon menos, cuidado que me vuelvo loca otra vez y te muerdo el trasero. Carter se rió con enfado. Después de tantos años aguantando, no pasa nada por devolvértelo esta vez. Odié darme cuenta tan rápido. Carter solo me abrazaba, liberando el aroma despacio y sin prisa. Después de mucho tiempo, preguntó. Hunter, cuando estabas en la vieja casa sufriendo tanto, ¿por qué no me buscaste ni una vez? Me quedé sin palabras, ¿cómo iba a buscarlo? En ese momento el abuelo me tenía encerrado. Carter me miraba con desprecio. De hecho, pensé que, como su periodo de sensibilidad también es largo, ¿no sería bueno aliviarse mutuamente? Pero no dije nada. Primero, porque él creía que yo estaba del lado del abuelo. Y segundo, estando fuera, ¿no podía encontrar a quien descargar su enojo? 15. Carter no salió de la casa durante varios días. Al principio estaba un poco molesto, pero luego se adaptó perfectamente, como pez en el agua. Parecía que yo fuera su acreedor desde hace años y que hoy por fin viniera a cobrar toda la deuda. Recogió toda la ropa suya que había en la habitación. Siempre estaba medio desnudo, de pie junto a la ventana, con los brazos abiertos hacia mí. Hunter, si quieres mi aroma, ven tú a buscarlo. Qué Bekin tan descarado, me cegaba. Lo miraba y no podía aguantar más en la cintura.
Así que me tiré en la cama, ya resignado. No quiero más, no quiero nada, haz lo que quieras, así estoy yo y nadie me va a levantar de esta cama. Carter se acercó, tomó mi mano y la puso sobre sus abdominales. Hunter, así es como un omega consigue aroma, solo los pequeños o trabajadores reciben recompensa. Le puse los ojos en blanco. No me engañes, yo también fui alfa y sé cómo es eso. Cuando los pequeños o me perseguían, ellos mismos venían y me decían que sus caderas blandas y piernas largas iban a cooperar. Cuando tenía que ser aplicado, y ahora que soy yo también tengo que trabajar duro. No sé qué le molestó de eso. De repente me volteó y me presionó fuertemente el cuello, con los dientes apretados. Hunter, ¿has estado con un omega? Sentí estrellas delante de mis ojos. El día es corto y la noche larga, ¿cuándo terminará esta noche? Cada mañana pensaba seriamente en llamar a mi doctor para que me extirpara las glándulas. O que le quitara las glándulas a Carter. Antes me quejaba de no tener días buenos, y cuando finalmente llegaron, me di cuenta de que no son para humanos. Al día siguiente, Carter estuvo de mal humor todo el día. Parecía enfadado. Se notaba porque el porridge dulce de la mañana dejó de estar dulce. Mi porridge era blanco, limpio y brillante. El suyo estaba tan dulce que a 3 metros podía causar caries. Lo miré con disgusto. Él tomó un sorbo, frunció el ceño por lo dulce que estaba. Pero igual se levantó y se lo dio al sirviente. Ve y tíralo. Luego me miró y se quedó quieto en su lugar. El sirviente preguntó tímidamente. ¿Carter? Yo lo veré tirar. Escuché al sirviente reír bajito. ¿Carter teme que alguien robe su porridge? Asentí, claro, ¿quién querría tomar ese? ¿No hay más en la olla? Pero Carter me miraba con los dientes apretados. No paró hasta que terminé mi plato de porridge blanco, tan lleno que no podía comer nada más. Después, Carter no volvió en todo el día. Cuando cayó la noche, me encontró en el estudio, midiendo la cortina junto a la ventana. Sacudió su celular con mala cara y preguntó. ¿No has hecho ni una llamada en todo el día, Hunter? ¿Estás durmiendo con alguien más? Me toqué la barbilla. Carter, ¿no será que mi celo ya pasó? Él se quedó paralizado un instante y luego salió con el rostro sombrío. 16. Salté por la ventana del estudio alrededor de las 2 de la madrugada para escapar. La villa no era muy grande, y como viví aquí bastante tiempo antes, conocía bien la salida. Carter tenía varios autos, pero las llaves las guardaba alguien de confianza. Salir en un auto de lujo a esa hora sería demasiado obvio, así que regresé a mi habitación. Encontré la llave de la moto que solía usar en el colegio. La moto no se había usado en años, pero estaba muy bien cuidada, como nueva. El viento nocturno era fuerte, me puse el casco y no miré atrás ni una vez. 17. A eso de las 3 de la madrugada, volví a trepar por la ventana del estudio. Con las llaves en mano, tarareando, fui despacio hacia la habitación de Carter. La noche estaba silenciosa, la luz de la luna atravesaba el gran ventanal, proyectando una sombra limpia y ordenada sobre el suelo. Me senté en su sofá por un buen rato, el hombre en la cama seguía acostado de lado, sin moverse. Me quité la ropa, subí a la cama y lo abracé por detrás. Sentí que Carter se estremecía. Él hacía ejercicio desde hace años, tenía una fina capa de músculo en pecho y espalda. Ninguno de los dos prefería músculos grandes, así que conservábamos la cintura delgada de la juventud. Besé su hombro por detrás. Vi a Dylan, se está recuperando muy bien, gracias por eso. De repente, Carter se dio la vuelta y me presionó con el brazo, sin decir una palabra. No pensé en irme, ni he dormido con un omega. Pero después de tantos años siendo alfa, siempre pienso en los omega como ejemplo. Levantó la cabeza, y en la oscuridad vi sus ojos, negros y profundos. Desde que volvió, casi siempre lo vi oscuro y hosco. Pero hoy, en su mirada, reconocí un poco al hermano con humanidad que tenía en su juventud. Me recosté en la cama y después de pensarlo un rato,
mordí mi dedo y pregunté con naturalidad fingida. Oye, Carter, ¿y tú? ¿Has dormido con otros omegas? ¿Qué tal? ¿Cooperan contigo? Carter sonrió en la oscuridad. Se giró y se acostó a mi lado. Apoyó mi cabeza en su hombro. Sí, he dormido con ellos. Me quedé tenso. Claro que sí. Justo cuando quise girarme, me sujetó con la otra mano. Pero lamentablemente, los omegas con los que he estado no suelen cooperar mucho. Les gusta jugar duro, y cuando se enojan, hasta me pegan en el calor del momento. Miré de un lado a otro, mi corazón se encogió y seguí mordiendo el dedo. Eso es muy malo de su parte. Carter dijo. Sí, bastante malo. Cuando fui a yo, en la cama eran agresivos. Y sé que cuando era pequeño, uno de ellos quería acostarse conmigo. Cada vez que me cambiaba de ropa, me miraba la cintura, parecía que los ojos se le iban a salir. Mientras decía esto, su voz tenía un toque de orgullo. Por suerte me veía bien y pude aguantarlo, si no, ya me lo hubieran arrebatado. Aspiré por la nariz. No sé por qué le gustaba un alfa, aunque yo también soy alfa, y sí me atraía. Pero sé que la mayoría de la gente es normal, y él me quería cuando era pequeño, quizás cuando crecí ya no tanto, por eso se fue. Carter se rió con ironía. Pero yo lo sigo deseando, desde siempre. Me molesta que me hiciera sentir algo y que él no me quisiera, pero no puedo hacer nada, él siempre me tuvo dominado. Me miró. Así que aunque él y mi abuelo tramaron atraparme juntos, solo pude aceptar y bajar la cabeza. Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Algo en sus palabras se distanciaba de la historia que yo recordaba. Carter dijo. Hunter, ahora que el viejo ya no está, lo único que me queda es el valor de poder curar a Dylan. ¿Y cuando esté curado? Te irás, ¿verdad? Luego agregó. O tal vez, ¿me das una razón? Dime que te interesa de mí todavía, y estoy dispuesto a dártelo. Te daré todo, solo dame a ti mismo. 18. Me senté, temblando por todo el cuerpo. Salté de la cama y metí la mano en los bolsillos de la ropa, pero no encontré nada. No suelo fumar, pero ahora necesitaba un cigarrillo para calmarme. Carter encendió la luz de noche, me miraba ir de un lado a otro, y al final fue él quien fue al estudio a buscar una caja de cigarrillos. Me encendió uno. Iba a irse. Lo agarré. Siéntate, siéntate aquí, abrázame y no te muevas. Carter me miró confundido, pero se sentó en el sofá y me dejó recostarme en sus piernas para fumar el cigarro. Mis pensamientos comenzaron a aclararse. Me senté y lo miré. ¿Fue idea tuya que me hicieran la segunda diferenciación? Carter negó con la cabeza. ¿Por qué querría que te hicieran la segunda diferenciación? ¿Ser A o cero va a impedir que te tenga? Además, la segunda diferenciación tiene riesgo de que mueras en la operación. Frunció el ceño con disgusto. Yo también fruncí el ceño, aunque su respuesta era tosca, tenía lógica. Por eso, mis ojos se oscurecieron, y él se molestó mucho en ese momento. Murmuré para mí, siempre supe que ese viejo manipulador no era buena persona, pero nunca pensé que sería tan repugnante. Cuando el abuelo de Carter me llevó a la vieja casa, pensé que era porque temía que dos alfes juntos afectaran a Carter. Por eso no me resistí. Pero al regresar me di cuenta de que algo estaba mal. Me tenían bajo arresto domiciliario. Todas las clases eran en línea. Estaba encerrado en la habitación sin poder salir. 3 o 5 personas vigilaban mis movimientos las 24 horas. Ni siquiera podía encontrar una ruta para escapar. Pasé 3 meses deprimido, hasta que por primera vez la puerta de la habitación se abrió para alguien que no era el sirviente. Era Carter, vestido formalmente con un traje impecable. Me alegré mucho, no sabía si preguntarle por qué iba tan formal o contarle lo raro que era el viejo. Pero él solo cerró la puerta, teniendo apenas 20 años, se quitó la corbata con gesto serio, como un joven que de repente actúa con madurez. Luego se acercó y me tiró sobre la cama.
Pensé que me extrañaba y quería besarme, hasta que su mano se deslizó hacia mis pantalones. Quise detenerlo, pero escuché. ¿No acordaste con el viejo que me lo dieras? No entendí lo que decía, y Carter tampoco explicó nada. Solo fue rudo y me obligó una vez. Al día siguiente se fue sin decir nada. Cuando desperté incómodo, supe que no sería la última vez. Desde entonces, en días fijos cada mes, Carter venía a la vieja casa, dormía conmigo y luego desaparecía. Quise hablar con él, pero cada vez que intentaba, él decía: si te vas, es porque tú quieres. La primera vez que vine no te opusiste, ¿y ahora qué quieres? Me rebelé con fuerza. ¿Qué quieres decir? Carter, ¿qué crees que soy? Me miró con frialdad y presionó con fuerza desde abajo. ¿Tú qué crees? Hunter, ¿no es tu función acostarte conmigo? ¿Ya te cansaste después de solo unas veces? Luego, considerando que también soy alfa, me puso un protector bucal. Ningún hombre se enfada menos cuando es pisoteado por la persona que ama. Pero resulta que fue el viejo quien pisoteó primero a Carter usando mi nombre. Hizo que su nieto creyera que yo a su lado era solo un juego pasajero para hacerle sentir algo. Hizo que Carter creyera que no había hermano ni sentimientos verdaderos. Que todos solo jugaban con él, abandonándolo una y otra vez. 19. Me apoyé junto a Carter. Entonces, ¿qué te dijo ese viejo en ese momento? Pregunté. La mirada de Carter se oscureció, me abrazó con fuerza del hombro. No fue muy distinto a lo que tú me dijiste. Dijo que te adoptó para atraparme. Hizo una pausa y habló con dificultad. Dijo que tú sabías todo, y que si yo le obedecía, tú estarías dispuesta a acostarte conmigo. Me volteé y le di una bofetada. La rabia me hizo tener los ojos rojos. Maldito seas. Soy un alfa y estoy dispuesto a acostarme contigo, ¿y tú aún me ves con esos pensamientos tan sucios? Carter, con los ojos llorosos, tomó mi mano y masajeó mi palma. No te enojes, hermano, te duele la mano, ¿verdad? Luego me miró fijo y dijo: entonces, hermano, ¿te acuestas conmigo porque te gustó? Me miró y repitió: ¿sí o no? Reí amargamente. ¿Y si no? ¿Por qué iba a perder tiempo y barrer calles? Carter se quedó atónito. ¿Te has dado cuenta de cómo te he consentido? Desde pequeño, cuando te volviste loco, siempre estaba detrás de ti riendo y apoyándote. ¿Nunca has notado que te quiero con locura? Pareció quedarse atónito con esas palabras. Dijo aturdido: nunca me dijiste que me querías, y aunque te tocaba, no te resistías, pero tampoco lo disfrutabas. Cuando tuve mi periodo sensible y el viejo te mandó irte, lo hiciste de inmediato. Pensé que solo me acercabas porque el viejo te lo ordenaba, que nunca me habías querido, y que odiabas cómo me comportaba en ese tiempo. No sabes cuánto tuve que ceder con ese viejo para poder tenerte. Siempre me desprecié a mí mismo, sabiendo que me usabas, pero una y otra vez regresaba a la vieja casa, como un cormorán atado por el cuello. Mientras estés aquí, hermano, nunca escaparé del control del viejo. Me reí, molesto. Soy un idiota y Carter también. ¿Olvidas lo insoportable que eras de pequeño? Siempre con cara de molesto por qué te molestaran. Si yo hubiera mostrado un poco de amor hacia ti, ya me habrías echado miles de veces, ¿no? Carter, me subestimas mucho. ¿Crees que vendería mi cuerpo por un maldito mandato? Recordé todo lo que sufrí y dije con sarcasmo: si quisiera venderme, ¿por qué vendería a ti? Mejor se lo vendo al viejo. Carter tiró de mi cabello con molestia y me mordió ferozmente. Solo puedes venderte a mí, nadie más. Lo que pasó después no necesitaba explicación. Crecimos siendo dos alfes, y el viejo temía que Carter fuera controlado por un omega fuera de casa, o que si seguía obsesionado conmigo no pudiera tener hijos. Al final, pensó que la mejor solución era hacerme omega. Así, sin que yo supiera, me hicieron la operación a la fuerza.
Recuerdo que ese día el mayordomo me dijo que Carter estaba en el hospital por un accidente de coche. Me pidió que fuera a visitarlo. Casi corrí, como una trampa mortal. La operación fue exitosa, pero yo llevaba años diferenciado. Forzar la segunda diferenciación solo dio un resultado moderado. Pero sí, me convertí en Omega 20. Le dije a Carter. Entonces, ¿estuviste tan enojado que casi peleas conmigo? Carter respondió. Sí, odiaba que te humillaras solo para atraparme, como si tu vida no importara. Pero no podía evitar marcarte. Para ser sincero, hermano, odio al viejo. Sus ojos ardían con deseo intenso. Pero también, de forma miserable, siento gratitud hacia él. Marcarte, Hunter, fue lo más feliz que he sentido en mi vida. Contó que la primera vez fue un gran evento para él. Iba a tenerme para siempre. Por eso eligió su traje favorito. Sabía que no tendríamos boda. Yo tampoco querría casarme con él. Así que para él fue una boda solo para sí mismo. Ese día consiguió a su amor. Todo fue perfecto. Pero el día que me marcó formalmente, esa felicidad miserable lo cegó de nuevo. Después siempre se culpaba, diciendo que era igual que el viejo. Disfrutaba miserablemente el fruto dulce que conseguí con tanto sufrimiento. Seguramente no recuerdas que ese día te puse el anillo que compré, dijo con el rostro sombrío. Pero igual me engañé. No sabía que, como los omegas normales, tu celo dura mucho y siempre necesitas mi consuelo. No importa cuánto tiempo pase, cada vez que lo menciona, su odio es tan fuerte como el primer día. Me molestó que te fueras justo después de mi periodo sensible. Pensé que me odiabas. Por eso cada vez que terminábamos, me iba rápido, temiendo que me miraras con desprecio por no darte suficiente consuelo. ¿Cómo no iba a odiarlo? Es un desgraciado capaz de matar a su propio hijo. Probablemente no tenía otra intención, solo que temía que pudiera tener un hijo suyo y quería controlarme antes. Usar el celo para someterme. Yo respondí. En realidad, lo recuerdo. Si no, no habría tenido a Dylan. Si no, no estaría atrapado tantos años en este recuerdo. Como él, yo también creo que el otro es un gran mentiroso. Un maestro en usar sentimientos para manipular. Carter finalmente fue al grano. Hermano, ahora tienes que decirme, cuando yo casi derribo al viejo, ¿por qué no me viste ni una vez y te fuiste de inmediato tras su repentina muerte? 21. El silencio se extendió entre Carter y yo. Pero yo aún dudaba si debía contarle aquella verdad. Carter no se rendía, rozó mi cuello y dijo. Hermano Hunter, hoy tienes que aclararlo. Me abandonaron sin razón durante 5 años, necesito saber por qué. Sé que cometí muchos errores, pero tengo que entender por qué no me querías, lo tengo que saber. Me amenazó. Si no me lo dices, te arrastraré afuera a besarnos frente a todos, y que algún periodista lo capture para que no tengas donde esconderte. Sonreí levemente. Porque la muerte del viejo no fue un accidente, fue algo que yo misma provoqué. Nunca he sido alguien fácil de manipular. Él nos controlaba a mí y a Carter, pero aunque Carter no me amara, ¿acaso podía dejar que nos maltratara sin límite? El viejo probablemente nunca entendió cómo yo, encerrada y controlada por su feromona, pude obtener pruebas para derribarlo. En realidad, fue simple. Aproveché mi fase de celo, cuando la feromona me tenía casi muerta. Al ver que mis reacciones eran iguales a las de un omega común, el viejo, arrogante y confiado, aflojó la vigilancia esos días. No quería que Carter y yo tuviéramos mucho contacto, y además temía a los alfa de su grupo. Aunque un omega marcado no responde a otros alfa, yo tenía una segunda diferenciación. No arriesgaba nada. Además, esos días necesitaba buscar por todo el mundo las cosas antiguas de Carter, usando la poca feromona que me quedaba para sobrevivir. Planeé esto mucho tiempo. Finalmente, un día, conseguí un medicamento para inducir la fase de celo. Al día siguiente que Carter llegó, me lo inyecté.
Carter solo venía una vez al mes al viejo hogar, y el viejo no haría una excepción por mí. Cuando entró a mi cuarto, me miró como a un perro a punto de morir y con falsa compasión abrió la puerta. Sacó a los sirvientes y me dijo que podía moverme libremente por la villa. Fui directo a su estudio. No levantó sospechas, porque Carter solo iba a mi cuarto y a su estudio. Y el estudio nunca tenía cámaras. Por primera vez, puse un polvo fino en la cerradura de su caja fuerte. Después me asombré de mi concentración, pese a estar casi muerta por el celo, pude controlar el temblor de mis manos para dejar una capa muy fina, imperceptible para él, pero que dejaba una pista. La primera vez fallé, la combinación era un código suyo, y solo podía intentar una vez por intento, con 3 intentos antes de que se bloqueara y sonara la alarma. No podía arriesgarlo. Probé varias veces hasta descubrir el código. La llave no fue problema. Desde que Carter me encerró en clase cuando éramos jóvenes, aprendí a abrir todo tipo de cerraduras con un alambre, nunca fallé. Esto me llevó un año. Lo que no sabía era que Carter afuera también había crecido en poder, casi derribando al viejo. Con la información en mano, enviarla fue fácil. No hay muro que no tenga grietas, siempre hubo alguien vigilando. Pasaba días encerrada, mirando el jardín, detectando a sirvientes que parecían sospechosos y curiosos, y poco a poco averiguando de qué familia eran. No era tan difícil. Elegí la familia con más poder. Lo que no calculé fue que, cuando el viejo descubrió mi plan, se lanzó por la ventana delante de mí. Antes de morir dijo: ¿Crees que Carter me odiaría y aún así dejaría pasar a quien mató a su abuelo? 22. Encendí otro cigarrillo. Con una sonrisa amarga, abrí mi corazón a Carter. Nunca me atreví a decirte cuánto te amo, cuánto miedo tenía de que me odiaras. Pero tú fuiste honesto conmigo, y yo no debía ocultarte nada. Carter, fui yo quien mató a tu abuelo, tu último familiar. Carter me miró largo rato, tanto que yo ya calculaba cuál ruta tomar para escapar si explotaba de nuevo. Con algo de ira y una sonrisa fría me dijo: Hunter, tú y Dylan son mis últimos familiares. ¿De verdad crees que soy el tipo de persona que guarda rencor por el viejo? Diciendo eso, casi se enfureció con sus propias palabras de amor. Nunca sabes lo que realmente significas para mí. Lo miré, con las manos temblando, sin poder sostener el cigarro. Llorando dije: Entonces durmamos juntos una vez más, Carter. He pensado en ti durante muchos años. Carter me tapó con la manta hasta cubrir nuestras cabezas, y su humor mejoró un poco. En la oscuridad dijo: Hermano, esta vez será lo que ambos queremos, ¿verdad? Toqué su rostro. Sí. Por un instante, su expresión se iluminó. No me rendí y toqué su cara de nuevo. Carter. Él me besó el cuello. Dime, hermano. Ya que sabes que siempre te deseo, ¿por qué no me dejas dormir contigo hoy? Vi que dudó un momento, luego refunfuñó apretando los dientes. Hunter, sabía que contigo no se puede ser indulgente. 23. El día que Dylan salió del hospital coincidió con el lanzamiento del medicamento especial. Desde pequeño, Dylan fue inteligente y se ofreció voluntario para ser el caso exitoso en la presentación. Carter y yo pudimos adivinar que tenía miedo de deberle algo a Carter. Algo que después sería difícil de pagar. Carter me reclamó entre dientes. Mi amor y mi hijo juntos temen deberme algo, no está mal, ¿verdad, hermano? Yo me reí y finalmente saqué las 2 alianzas que él había comprado durante años y que al final guardó en la caja fuerte. Si tienes tanto miedo, mejor casémonos. Los ojos de Carter se abrieron de golpe, brillando intensamente. Carter, casémonos. Tú y yo, casémonos bien. Extra. A Carter le gustaba mucho que Hunter cediera. Cuando eran jóvenes era fácil, él se enojaba y Hunter simplemente se acercaba resignado. De adultos, era un poco más difícil. Hunter se volvió más inteligente. No importaba cuánto se molestara Carter, Hunter no cedía ni se responsabilizaba ni rechazaba por iniciativa propia.
Y decía tonterías. Carter buscó su propia estrategia y descubrió que Hunter es inteligente, pero cuando está distraído o sin pensar, entonces sí obedece. A veces Carter extrañaba cuando Hunter aún era alfa. Entonces el sexo no tenía mucho que ver con feromonas. Era solo puro deseo mutuo. Al principio Hunter se mostraba insatisfecho y no le gustaban los juegos innecesarios. Pero luego mejoró. Durante los 5 años separados, Carter a menudo recordaba a Hunter acostado en la cama, con el rostro sonrojado. Se molestaba porque Hunter se excedía y protestaba débilmente. Ahí no se pueden tener hijos, no, no entres ahí. Hunter no sabía que esa actitud suya era un arma poderosa para Carter. Así que seguramente habría muchas más peleas. Después de casarse, en los momentos especiales, Hunter y Carter ya no necesitaron supresores. Hunter estaba bien, solo que a veces pensaba en ponerse supresores en secreto cuando se pasaba. Incluso quería dárselos a Carter. Pasaban días en una batalla de ingenio y valentía. Pero solo era diversión en la cama. Hunter casi nunca los usaba realmente. Carter fue quien notó el problema. La fase sensible no solo excitaba a los alfa, sino que los volvía irritables, posesivos y de mal genio. Carter tenía miedo de que Hunter no pudiera soportarlo. Así que aguantaba. Una vez, Carter perdió la paciencia porque fueron al centro comercial y él fue a buscar el auto. Cuando volvió, vio a Hunter parado junto a una fuente, siendo abordado por alguien. Hunter tiene un aspecto más soleado, diferente al de Carter, que es más lindo pero con un toque oscuro. Más inofensivo. Por eso Hunter era varias veces más propenso a que lo abordaran en la calle. Esta vez, quien se le acercó parecía un universitario alto, no se veía bien su rostro, pero tenía buen cuerpo. Un cuerpo joven que irradiaba hormonas. Hunter incluso le habló un poco y sonreía. Carter no lo soportó, se contuvo todo el camino. Al entrar, explotó. ¿Te gustó alguien más? Hunter le metió un helado en la boca. Hunter, ¿te gustó alguien más? Hunter siempre supo que no debía responder, porque cualquiera que fuera la respuesta, Carter usaría eso para llevar la discusión a otro nivel. Hunter le acarició la cabeza. No, solo estaba mirando al hombre que más quiero. Carter se calmó un poco, pero aún sentía algo de molestia. Así que Carter estuvo tranquilo varias noches seguidas. Pero Hunter notó que algo andaba mal. ¿Tienes algún problema? Vamos juntos al médico, no es nada grave, no te sientas mal, y si tienes problema, mejor, porque yo estoy aquí, jeje. Carter le tapó la boca. Miró el hermoso candelabro del techo y dijo: antes de una gran carrera, los pilotos no desgastan demasiado el auto. Hunter sintió que algo andaba mal. Se dio la vuelta y se durmió. Pero Hunter tampoco era un santo que viviera sin deseos. Unos 15 días después, calculó el tiempo y se dio cuenta de que su celo se acercaba. Carter, de manera muy cómplice, eligió un fin de semana tranquilo y, además, mandó a Dylan a quedarse 2 días en casa de un amigo. Esa noche, Hunter se acostó solo en la cama. Vamos. Carter bebió despacio una copa de vino. ¿Qué pasa? La carrera, ¿aún no le has dado mantenimiento? Carter se bebió la copa de un solo trago. Pues pruébalo y verás. Hunter no esperaba que la prueba fuera tan intensa, pero Carter estaba preparado. Las feromonas lo envolvieron y pronto sintió como si su cabeza fuera a explotar. Carter lanzó otra oleada de feromonas y Hunter quedó casi en estado de semi-inconsciencia. Carter sonrió y rozó sus labios hinchados. Hunter. ¿Quieres decir algo? Me gusta mucho Carter. Carter se detuvo un momento. ¿Cuánto? Hunter quedó en blanco un instante y luego sonrió. Pues, mucho. Carter, satisfecho, esbozó una sonrisa. Entonces, ¿qué le decías ese día a ese universitario? Los ojos de Hunter se volvieron un poco vidriosos al mirarlo. No puedo decirlo. ¿Por qué?
Me dolería la espalda. Carter se rió por la bronca y trató de convencerlo. Dímelo. No. Hunter. Hunter levantó la mano con esfuerzo y tocó la cara de Carter. No frunzas el ceño, Carter, dijo, ese chico me recordó a ti. Carter sintió un pequeño dolor en el pecho. ¿Crees que estoy viejo? Hunter se mordió el dedo y mostró una sonrisa limpia. No, recordé lo guapo que eras entonces, pero... Carter frunció el ceño, temiendo que Hunter dijera algo que le rompiera la defensa. Pero Hunter continuó. ¿Por qué no pensaste en acostarte conmigo entonces? Tenías 18 o 19 años, ¿y qué cuerpo? Carter se quedó paralizado un instante, una oleada de amargura y cosquilleo le subió al cerebro y por un momento se sintió aturdido. Hunter gruñó un par de veces en señal de molestia. Entonces Carter rió de repente. El tiempo es algo terrible. Graba las marcas de todo lo que has vivido en lo más profundo. La decepción de un amor recién llegado y traicionado, la soledad de no ver a su amado por 5 años. Aunque la persona haya regresado, esas heridas no desaparecen. Pero su amor era alguien tan fuerte que con unas pocas palabras pudo atravesar el tiempo y rescatar al joven lleno de esperanza que guardaba en su memoria. Carter cubrió los ojos de Hunter con su corbata. Se acercó, y con un tono algo infantil, exigente y algo irracional, sin preguntar ni esperar, pidió con urgencia. Hunter, Hunter, tienes que hacerme caso, ven aquí y dame un beso, no mires a nadie más, nadie puede mirarme a mí, ¿entendido? ¿Hunter? Hunter de repente tembló por todo el cuerpo. Luego, en la oscuridad, se sentó y lo abrazó. Lo abrazó fuerte. Hunter también sonrió. Sí, Carter, aquí estoy, te escucho.